Hola, mi nombre es Nicolás Ramírez. Vengo a presentar sobre el citoesqueleto. Voy a presentar su función, cómo se compone, dónde se encuentra y para qué sirve cada uno de sus componentes. La función del citoesqueleto es dar forma a la célula, intervenir en el transporte, movilidad y división celular, además de fijar todas las estructuras de la célula en su lugar, por ejemplo, el núcleo o la membrana plástica. Este citoesqueleto es una red de filamentos que se ubica por toda la célula en el citoplasma. Estos filamentos se dividen en tres: microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Cabe resaltar que todos los filamentos se encuentran próximos a la membrana plasmática. Ahora, los que siguen son los filamentos de actina, o también llamados microfilamentos. Los microfilamentos participan en procesos de formación de vesículas, macropinocitosis y fagocitosis, además de pasar la información de un organelo al otro. Sin estos filamentos la célula no podría dividirse, moverse o ninguna de sus funciones ya explicadas. Ahora, en su estructura podemos ver que los microfilamentos se forman por la polimerización de una proteína globular denominada actina. Esto quiere decir que este es su primer componente. Pero actina hay dos variantes, alfa y beta. Beta aparece en la mayoría de células animales y alfa abunda en el músculo. Miden alrededor de unos 7 nanómetros de diámetro y son filamentos polarizados, es decir, que poseen un extremo denominado más y otro denominado menos. En el más predomina la polarización y en el menos predomina la despolarización. Ahora, la mayor ventaja de los filamentos de actina o microfilamentos es su versatilidad, por la facilidad con la que se crean y se destruyen. Pero esto se da gracias a su organización, y es que las proteínas accesorias son las que regulan la velocidad de creación y destrucción de filamentos, la velocidad de polimerización o de su ensamblado en figuras tridimensionales. Es decir, que los microfilamentos no existen por sí solos, es decir, desnudos, sino que siempre van unidos a una proteína accesoria, de las cuales hay más de 100 tipos, como se puede ver acá. Una de estas proteínas, que es de las más importantes, que es una proteína motora, son las miosinas, las cuales son proteínas que generan fuerzas que pueden arrastrar estructuras celulares a lo largo del microfilamento. Las funciones de estas son condicionar la forma de la célula. Por ejemplo, las células animales que no poseen una pared celular dependen mucho de estas. También venimos a ver los segundos filamentos, llamados filamentos intermedios. La función de los filamentos intermedios viene determinada por su composición. Los filamentos intermedios son flexibles y resistentes, dos propiedades óptimas para soportar las tensiones mecánicas. Se extienden desde la periferia hasta el núcleo y permiten la integridad de la célula. Realmente se ha estimado que se pueden estirar desde un 250 a un 350% de su longitud inicial de cuando se someten a fuerzas de tensión. Cuando esto ocurre, ellas disminuyen su diámetro, por lo que se estima que los monómeros pueden deslizarse unos sobre otros. Cuando las fuerzas son pequeñas, los filamentos intermedios son elásticos, pero cuando son intensas llega un momento en que ya no se estiran más y actúan como cables resistentes. Como conforman redes, estas redes tienen propiedades viscoelásticas. Esto contrasta con los microtúbulos y los filamentos de actina, pues que se dice que son relativamente rígidos. Y las propiedades mecánicas de los filamentos intermedios dependerán de su composición química y de cómo se asocian entre ellos. Ok, bueno, los filamentos intermedios también contribuyen a establecer la posición del núcleo en la célula. Las láminas del núcleo y los filamentos de intermedios citoplasmáticos interaccionan a través de los complejos proteicos presentes en la envuelta nuclear. Entonces las bimentinas, las desminas, las queratinas son uno también de los componentes más importantes de estos filamentos intermedios, y la proteína fibrilar glial ácida de los astrocitos, todos ellos filamentos intermedios que participan en la localización celular del núcleo. Ok,
También cabería explicar que hay hay muchos tipos de filamentos intermedios. Los filamentos intermedios se clasifican en 6 grupos o clases. El 1 y el 2 son las queratinas ácidas y básicas, respectivamente. Ambos tipos se combinan entre sí para dar las queratinas de las células, es decir, que las queratinas son heteropolímeros. Son la familia de filamentos intermedios con más diversidad en sus monómeros. En humanos se conocen 54 genes para queratinas diferentes. 28 son del tipo 1 y 26 del tipo 2. Las queratinas son abundantes en las células epiteliales. 17 queratinas son para el pelo y el resto son queratinas epiteliales, dependiendo del tipo de epitelio que se expresa en diferentes juegos de queratinas. Por ejemplo, los epitelios estratificados internos, que no forman la capa córnea, no sintetizan queratinas de alto peso molecular características del estrato córneo. También hay queratinas especiales en el pelo, las plumas y las uñas. En cada caso, los filamentos de queratina son el resultado de una mezcla de distintos tipos de monómeros de queratinas. Las queratinas también se expresan en hepatocitos, ácidos pancreáticos y células miopiteliales. El tercero es una clase heterogénea subdividida en 4 números. Bimentinas, las que ya estábamos mencionando antes. Bimentinas, desminas, proteína fibrilar ácida y periferina. Y pues las bimentinas se expresan en muchos tipos de células, como las células mesenquimáticas o los leucocitos. Todas estas se distribuyen por el citoplasma y tienen una fuente de interacción con el núcleo. La desmina es un componente importante del citoesqueleto de las células musculares esqueléticas. En fin. El grupo 4 es un grupo que incluye a los neurofilamentos, o sea, típicos de las neuronas, a la cinamina, cincoilina y la alfa-interxanina. Según su peso molecular se clasifican en ligeros, medios y pesados. El quinto es una clase que incluye las láminas nucleares que forman la lámina nuclear y son los únicos filamentos intermedios que no se encuentran en el citoplasma. En vertebrados se han encontrado 4 genes que codifican para las láminas nucleares: A, B1, B2 y C. Finalmente, la sexta, que es una nueva clase añadida recientemente, que incluye a proteínas de las lentes del ojo como filensina y la faquinina. También a las nestinas, que se expresan en células nerviosas, proliferantes y musculares en el desarrollo. Y eso serían las intermedias. Por último, cabe los microtúbulos, que estas establecen la disposición espacial de algunos orgánulos que forman un sistema de raíles para el tráfico vesicular o de macromoléculas entre compartimentos celulares. Estos son imprescindibles para la división celular, puesto que forman el uso mitótico y ayudan al desplazamiento celular. Permiten la polarización de ciertos tipos celulares y son esenciales para los cilios y los flagelos. Estos son tubos largos y relativamente rígidos, a diferencia de los intermedios. Sus paredes están formadas por dímeros de proteínas globulares denominadas A- y B- tubulina, que serían el principal compuesto, o sea, el principal compuesto de proteínas de este filamento. Estas parejas se alinean mediante enlaces no covalentes en las longitudes denominadas protofilamentos. Los microtúbulos también se pueden clasificar en estables, presentes en los cilios y flagelos, y dinámicos o cambiantes que se encuentran en el citosol. Este fue un poco de mi investigación, de donde saqué la información, y pues muchas gracias por escuchar.